Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios les bendiga, que Dios esté obrando en sus vidas y concediéndoles las peticiones de sus corazones. Vamos a leer una porción bíblica versículo por versículo, como siempre acostumbro yo. Y ahora es en Mateo capítulo 19, en el versículo 16. Acá tenemos una historia donde, primero que nada, el Señor les habla a sus discípulos porque venían los niños a estar con Jesús, querían estar con Él y querían que el Señor les impusiera sus manos. Pero, los discípulos comenzaron allí a decirle que se alejaran, ¿sí? Entonces el Señor les dijo, dejen los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. O sea que nosotros, para entrar al reino de los cielos, tenemos que hacer méritos, pero los niños no, porque dice el Señor que de ellos es el reino de los cielos. Y después que pasa este relato, después que termina ya de ponerle las manos a los niños, comienza acá en el versículo 16, ¿sí? Capítulo 19, versículo 16. Y vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo que escucha dice amén. Dice: y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí, después de orar por los niños. Y en el 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Bueno, este joven en realidad se acerca al Señor, como muchas personas por allí se acercan, ¿no? Que tienen un motivo u otro. El problema es que cuando el Señor mira, no mira en realidad nuestra condición monetaria, física o color, sino que el Señor mira las intenciones de nuestro corazón. Esto es lo más embromado que hay, porque, claro, la gente no podía entender la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que este joven vino y le dijo eso: Maestro bueno, ¿sí? Y acá viene el problema. Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? ¿Sí? Realmente las preguntas de este joven eran muy buenas, porque le estaba preguntando al mismo dador de la vida eterna qué podía hacer para heredar u obtener la vida eterna. Entonces, el Señor sabía sus intenciones y le dijo: ninguno hay bueno sino uno, Dios. ¿Sí? O sea que, más allá de que por ahí nosotros querramos parecer buenos o lo que sea, siempre hay algo en la cual faltamos, en la cual no estamos haciendo realmente las cosas como son o como las sentimos en nuestro corazón. Entonces el Señor le dijo: en realidad no hay nadie bueno en la tierra, le dijo, sino solamente Dios. Le dijo: mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, ¿sí? Y esa es una cosa que siempre nosotros tenemos que entender, que no puede uno
obtener algo sin cumplir con algo. O sea que no se puede obtener la vida eterna sin cumplir los mandamientos, ¿sí? Entonces, le dijo, bueno, más si quieres entrar en la vida eterna, le quiere decir, guarda los mandamientos. Entonces, una de las cosas que debemos entender, que no lo dice cualquier persona, no lo dice un sacerdote, lo dice el mismo Señor. ¿Querés entrar en la vida eterna? Guardá los mandamientos. Ahora, este joven, bueno, le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que este joven, más allá de que el Señor ya comenzó diciéndole, mira, ¿querés vida eterna? Guarda los mandamientos. Entonces este joven, en realidad, él sí creía en Dios y se ve que tenía conocimiento de los mandamientos. Pero él le dijo, ¿cuáles? Y Jesús comienza a enumerar uno de los mandamientos. Pero fíjense que los mandamientos que el Señor le dice, se trata de todo lo que tiene que ver con el prójimo. Porque si mata, mata al prójimo. Si adultera, está perjudicando al prójimo. Si roba, está perjudicando al prójimo. ¿Sí? Y si también está mintiendo y dando un falso testimonio, también está perjudicando al prójimo. Pero ya termina allí de decirle lo que tiene que ver con el prójimo y comienza aquí a decirle también en el versículo 19, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos ver acá que el Señor, ¿cómo enumera primero? Honra a tu padre y a tu madre. Ahora, fíjense ustedes que honrar al padre y a la madre es tener cuidado de los padres, ¿sí? De los padres que cada uno tiene. Conozco personas que nunca conocieron al padre o nunca conocieron a la madre o que nunca conocieron a sus padres. Yo conozco así a muchas personas, ¿sí? Yo puedo tener mis padres, se puede decir que mi padre murió de 60 años, mi madre murió casi de 80 años, y recuerdo que más allá, y aún sin tener conocimiento, yo tenía buenos pensamientos para mis padres, más allá de que yo también quería hacer mi vida y que mi vida fuera próspera. Yo sí cuidaba de hacer lo mejor con mis padres, ¿sí? Siempre hubo cariño en el hogar, siempre hubo cosas buenas y llega un momento de que, lógicamente, yo siempre recuerdo que yo era una persona pobre, vivíamos en mucha pobreza y con limpieza, podemos decir. Éramos pobres, pero había limpieza en nuestro hogar, ¿sí? O sea que no era que éramos pobres y a la vez descuidados en la persona. Pero a mí la vida y Dios lógicamente me fue mostrando cosas para que un día yo saliera de ese lugar y tuviera
la idea de prosperar, ¿sí? Por la cual una de las cosas que hice fue, que era muy una costumbre que había en ese momento, en los años 70, de viajar a Estados Unidos e ir y trabajar, ¿sí? Y yo me recuerdo que yo tenía 5 años y le decía a mi madre, cuando yo sea grande te voy a comprar una casa. Y siempre le decía eso, desde los 5 años, yo me recuerdo. Y cuando llegó el momento de poder tener dinero, lo primero que hice fue comprar una casa para mi madre y para mi padre. Así que los dos vivían en una casa enorme que compraron en la ciudad y ahí vivían los dos, ¿sí? O sea que era un trabajo que yo hacía de día y de noche cuando me fui a los Estados Unidos a trabajar. Pero a los 3 años y medio, donde trabajaba de día y de noche, fue que pude comprar mi casa. A los 3 años y medio después de haber salido de acá, de mi país, pude lograr ese propósito. Y lo primero que hice fue bendecir a mis padres con lo que es una casa, ¿sí? Y bueno, de allí en adelante siempre traté de que tuvieran lo necesario para vivir, ¿sí? Sí cometí mis errores como todos los cometemos, siempre cometemos errores, pero traté de honrar a mis padres dentro del conocimiento que tiene uno de ciertas cosas, porque no podría decir que las cosas que hice era porque tenía conocimiento de la palabra, sino que lo hice porque tenía un sentimiento en mi corazón. Ahora, hay personas que conocen a Dios, ¿sí? Pero hay principalmente varones, no mujeres, sino los varones, que se olvidan de sus padres y que llegan un momento a hacer de cuenta que sus padres no existen. Y bueno, acá, si el Señor mismo lo menciona, es porque debe ser muy, muy importante el honrar a los padres y al padre y a la madre. O sea que no es un simple mandamiento, porque más allá de que conocemos los mandamientos, sabemos que el único mandamiento que tiene una promesa es cuando se trata del mandamiento de honrar al padre y a la madre. O sea que no es una simple cosa, como será que tiene todavía un regalo de Dios donde dice para que se alarguen tus días sobre la tierra. O sea que es algo para Dios, en lo que podemos ver, algo muy, muy importante para Dios, ¿sí? Si no, Él no hubiese puesto ese regalo de prolongar la vida. Ahora, y entonces el Señor allí, después que le nombra los mandamientos y le nombra el mandamiento de honrar padre y madre, le dice también, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, fíjense ustedes lo que dice el Señor, porque muchas veces estamos en un momento donde decimos, ¿hago esto o no lo hago? ¿Estará mal o estará bien? Ahora, acá en ese mandamiento nosotros podemos probar la forma de saber si está bien o está mal lo que vamos a hacer, o lo que vamos a dar, o lo que no vamos a dar. Y cuando uno quiere saber la verdad sobre algo, uno debe preguntarse de esta forma: ¿me gustaría a mí que me regalaran, por ejemplo, un auto?
Y sí, a mí me gustaría. Y si es último modelo, mejor todavía. Ahora, usted ya tiene la respuesta. Si usted le va a regalar un auto a una persona, usted tiene la respuesta de que con seguridad que a una persona le va a gustar que le regalen un auto. Es muy rara la persona que vaya a decir, no, yo la verdad que no quiero un auto, no, ¿para qué? Siempre un auto es un auto y es lindo porque es algo que puede transportarnos a muchos lugares, podemos hacer muchas cosas y aún podemos salir de viaje. Es algo lindo, o sea que a una persona que no lo tiene le serviría de mucho, más si tiene hijos, esposa e hijos, ¿sí? Entonces, ahora, cuando se trata de hacer un daño a una persona, también debemos preguntarnos nosotros, ¿me gustaría que me hicieran este daño a mí? Y lógicamente si es un daño para nuestra vida, no lo vamos a querer. No vamos a desear ese daño para nosotros, ¿sí? Ningún daño. Todo lo bueno sí, pero todo lo malo para nosotros no lo queremos. Por eso, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, las dificultades, nosotros no lo queremos. No queremos ninguna tribulación ni ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es tratar de evitar la tribulación y el problema. Y bueno, lo mismo es para el prójimo. Tenemos que hacer todo lo bueno que sea para esa persona, pensando en que si a mí me gusta, a esa persona le va a gustar, o si eso a mí no me gusta, a la otra persona no le va a gustar. Esa debe ser la base de nuestro pensamiento para saber si lo que hago va a agradarle a las otras personas y también, sobre todo eso, si le va a agradar a Dios lo que yo estoy haciendo. Y le dice el Señor, le dijo, el joven le dijo a nuestro Señor Jesucristo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sí? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Y esta es otra pregunta que muchas veces debemos hacernos nosotros ante la presencia de Dios. Porque por lo general nosotros creemos que estamos en todo bien y como dice acá la palabra, como dice este joven, bueno, la verdad que yo he guardado todo eso que tú me dices, Señor. Yo lo he guardado. Pero, ¿qué le dijo el Señor? ¿Has amado realmente a tu prójimo? ¿Sí? Bueno, el joven le dice, bueno, yo he guardado todo, en realidad he cumplido con todos los mandamientos. ¿Qué más me falta? Y la pregunta, como decía yo recién, esa pregunta también es para nosotros. Yo creo seguramente, como toda persona, que yo he hecho todas las cosas bien, que he guardado los mandamientos, que estoy perfecto ante la presencia de Dios. Ahora, eso es lo que yo pienso de mí. ¿Qué pensará el Señor de mí? Ese es el asunto. ¿En qué estoy fallando? Porque realmente nosotros no creemos que estamos fallando en algo. Siempre creemos que todo lo hacemos y lo hemos hecho bien, ¿sí? Entonces, este joven le dijo, bueno,
Señor, he cumplido los mandamientos, he honrado a mi padre, a mi madre, he honrado a mi prójimo, era un joven rico que no tenía falta de ningún bien. Entonces, él tenía su debilidad como la tenemos cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos, y siempre, fíjese bien, siempre a nosotros nos falta algo para ser perfectos ante la presencia de Dios. Jesús le dijo, bueno, como nosotros creemos que somos perfectos, ¿sí? Porque eso es lo que creemos. Bueno, le dijo el Señor, si quieres ser perfecto, anda y vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Fíjese bien, es muy embromado el exaltarse ante Dios creyendo que somos perfectos. En realidad, no somos perfectos nunca ante la presencia de Dios. Si es que Dios nos ve digno, es por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos, ¿sí? Porque Dios nos ve a través de Jesucristo y nos ve digno. Podría decir que nos ve perfecto, porque nos mira a través de Jesucristo. Ahora, por nuestra propia cuenta, nosotros no podemos ser perfectos. Y aquí en este momento, ¿qué es lo que hace el Señor? Le está diciendo en realidad, como nos dice a nosotros también el Señor, si quieres ser perfecto, ¿sí? Te lo está diciendo a vos, me lo está diciendo a mí. Porque nosotros en realidad hay veces que realmente queremos ser perfectos, queremos estar bien con Dios, queremos cumplir todas las cosas, pero no logramos ser perfectos. ¿Por qué? Porque una cosa siempre nos falta, ¿sí? Una cosa siempre nos falta. Y el Señor vio la debilidad de ese joven. ¿Cuál era? Bueno, él tenía riquezas y desprenderse de ellas no era posible para él, porque ese era su fundamento principal en su vida. Como es el fundamento principal de muchas personas, las cuales tienen algo por qué vivir y para quién vivir, ¿sí? Generalmente los esposos tienen que vivir por su esposa, por sus hijos, por sus nietos y por todos los que van a venir, ¿sí? Y las abuelas las esposas tienen el cuidado tienen que tener cuidado de cuidar a sus esposos y a sus hijos e hijas y nietos y bisnietos y todo lo que tengan, siempre tienen que tener ese cuidado. O sea que nosotros siempre queremos el bien para nuestra familia, pero fíjense una cosa, nunca dejamos a todos realmente, se podría decir, satisfechos o somos perfectos ante ellos. Siempre en algo fallamos más allá de todo el esfuerzo que nosotros podamos hacer, siempre nos falta algo. ¿Sí? Siempre nos falta algo. Siempre nos falta algo para con el prójimo, siempre nos falta algo para con nuestros padres, siempre nos falta algo para lo principal que es para Dios y para nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el que se acerca a Dios a través de Jesucristo siempre va a tener buenos sentimientos y buenos pensamientos. Pero para vivir de esa forma hay que estar cerca del Señor. El Señor dice, alejados de mí nada pueden hacer. O sea que para estar bien con el Señor, nosotros
tenemos que estar aferrados a Él, cumpliendo los mandamientos, siendo buenos con nuestros padres y siendo buenos con el prójimo. ¿Sí? Bueno, usted ha visto que como a este joven, dice él, el Señor, o el que relata acá Mateo, oyendo el joven esta palabra, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Y lógicamente ese era lo que tenía para vivir, lo que tenía para vivir también divirtiéndose, disfrutando de sus posesiones. Y bueno, en realidad no es que estaba mal eso, sino el problema es de creer que somos suficientes ante la presencia de Dios, porque todas las personas quieren tener dinero para disfrutar, para comer lo que se les dé la gana, para viajar a donde se les dé la gana, para vacacionar a donde quiera y para comprarse todas las ropas y las cosas que desee. La gente sí quiere tener los bienes, ¿sí? Pero el problema está en que eso no te vaya a separar de Dios, ¿sí? Porque fíjense bien, el Señor, como sabe todo, y sabía lo que había en su corazón, le pegó justo a donde le iba a doler. Y le dijo, bueno, ya que sos tan perfecto, ya que has cumplido con todas las cosas ante Dios, lo que tenés que hacer es ir y vender todo lo que tenés, regaláselo a los pobres y después vení, le dice, y seguime. ¿Sí? Porque le dijo, si haces esto, vas a tener tesoros en el cielo. Pero después que lo hayas hecho, vení, seguime, pero sin nada. O sea que el Señor, si hubiera sido un ser humano, ¿qué hubiese pensado ese ser humano? Bueno, este joven que tiene tantas posesiones, tantas riquezas, me viene muy bien a mí para expandir el Evangelio, ¿sí? Diría, bueno, este joven lo necesitamos en la iglesia porque tiene dinero y con ese dinero nosotros vamos a usarlo para que expander el Evangelio. Pero ¿qué pasa? El Señor no necesitaba las riquezas de él. El Señor, ¿qué es lo que quería de él? Su corazón, ¿sí? El Señor quería su corazón. Él, si hubiese sido más inteligente, no le hubiese hecho esta pregunta al Señor, porque si nosotros queremos figurar como que somos excelentes, con seguridad que el Señor va a hacer que se vea alguna falla que nosotros tenemos ante el público, ¿sí? Ahora, si tratamos de ser humildes ante la presencia de Dios, el Señor posiblemente tape muchas de nuestras faltas para que no nos vean en realidad tan mal, porque tenemos a veces muy buen concepto de nosotros, pero la realidad, ¿cuál es? Si queremos saber realmente cómo somos, tenemos que preguntarle primero que nada, en el caso mío, a mi esposa. ¿Qué piensa ella de mi persona? ¿Qué piensa ella de cómo soy como padre, como esposo, como hijo, como padre de los hijos que tenemos o como abuelo? Ella es la única que en realidad, después de Dios, que sabe cómo soy yo realmente, porque ella está conmigo todos los días. Y a veces también la esposa puede creer que tiene un excelente comportamiento, que es la mejor mujer del mundo, la mejor esposa del mundo, la mejor abuela del mundo, la mejor madre del mundo.
Pero hay que preguntarle al esposo qué piensa de esa mujer, ¿sí? Ahora, una de las cosas que yo sé es que las mujeres tienen un comportamiento mucho mejor que el que tiene los que tienen los hombres. Así que acá comienza el Señor a decir, dice el Señor a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahora, yo quiero que entienda esto. ¿Por qué dice esto el Señor? Hay muchas personas que saben que hay agujas que se le pone un hilo para coser la ropa, pero ¿de qué agujero está hablando o de qué aguja? Antiguamente habían fortificaciones y se entraba por una puerta que era un portón enorme, pero a cierta hora ese portón se cerraba. ¿Y qué sucedía? Que se abría una puerta pequeña, porque era para impedir si alguien quería invadir esa ciudad, no podía entrar, ¿sí? Entonces dejaban abierto una pequeña abertura donde un camello entraba escasamente, o sea, por el agujero que se llamaba aguja en aquel tiempo. Entonces, el camello entraba escasamente por ahí. Entonces dijo el Señor, es más fácil que entre el camello por el agujero de esa aguja, ¿sí? Del agujero llamado aguja en el portón, que un rico llegue y entre al reino de los cielos. O sea, no está hablando realmente por las riquezas, sino porque aquellos que tienen riquezas a veces ponen a las riquezas antes que al Señor. Y ese es el gran problema para aquellos que tienen posesiones, ¿sí? Poner las posesiones antes que al Señor. Hermanos y hermanas, esto que sea de bendición para cada uno de los que ha escuchado, que el Señor les bendiga y que puedan crecer espiritualmente conforme a la voluntad